Y en esto del sufrimiento que les venía diciendo, Ujú. pues así como el conocimiento está para compartirlo con otros, así están las promesas prestas para suplir en el tiempo de la aflicción, del sufrimiento. ¿Y cómo las vamos a ocupar si no abrimos esos 66 libros que componen la Biblia, ¿no? Exacto. Tenemos que abrirlo, tenemos que conocerlo, tenemos que aprovecharlo. Ayer decía yo, bueno, si se trata de buscar el reino de Dios primero, como que es importante darse tiempos especiales para abrir esa palabra y entonces ya cerrando el día, han de haber sido como 8:30, 9 de la noche. Qué tele ni qué nada, no. Me tocó leer y estoy ahorita en esa Biblia, porque tengo dos en casa con distintas versiones, leyendo Mateo. Y me tocó Mateo 5, las bienaventuranzas. Ok. Y me llamó mucho la atención que de las 8, 3 son para gente con dificultad y con aflicción. Entonces, a veces estamos peleados, ¿no? De, ay, no, es que ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Claro. Es que es parte de la vida. A veces nos negamos a aceptar que eso es parte de nuestro día a día y que necesitamos asimilarlo, canalizarlo de la mejor manera y seguir trabajando durísimo. Algo que dice, una de las tantas cosas que dice Elisa es un asunto que tú tienes que decidir entre tus sentimientos y tu fe para tratar el sufrimiento. ¿Te vas a agarrar de tu fe y vas a ser firme en eso? ¿O te vas a desviar a quedarte con el asunto que te hace sentir ese sufrimiento? Perdón, le llamo José. Es que lo anoté para podérselos compartir bien, pero eso de las bienaventuranzas me impactó anoche, porque de las 8, 3 son para tiempos de dificultad, porque habla de dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, y dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Claro. Entonces todo eso es sufrimiento. Y luego el versículo 11 es como una especie de cierre, pero también para tiempos de dolor y de crisis, porque no sé si lo tenga ahí el 11, Sí, hermano. lo busco. ¿Es Mateo? 5:11. Yo lo traigo en mi celular, pero ya 5:11. lo dejé allá. No se preocupe, aquí estamos. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces ahí me impresioné porque yo dije, este es de los primeros predicaciones que el Señor Jesús tiene. ¿Y quién no conoce las bienaventuranzas? Y entonces, 3 de ellas más el cierre, que a mí se me hace como un cierre, ¿no? Que está haciendo esa parte de si eres bienaventurado, si eres dichoso, si sufres esto, porque vas a tener esto otro. Y yo dije, es parte de la vida, lo tenemos que ver como tal, no estar peleándonos de por qué esto, y por qué a mí, y por qué, y cómo, y cuándo se les ocurrió hacer esto. A veces nos quejamos desde cosas como el tráfico, hasta la pérdida de un ser querido, ¿no? Y en el proceso es una quejonería impresionante. Yo creo que debemos enfocarnos en otra dirección, ¿no? Y decir, hay algo más que estarme quejando por la dificultad. Sí, totalmente de acuerdo, hermana. Y mire, ahorita que lo menciona en el cierre, ¿no? Porque así persiguieron a los profetas. O sea, a veces decimos, bueno, es que Jesús era Jesús y él sufrió y demás, pero aquí la palabra de Dios también nos está invitando a que echemos un vistazo atrás de cómo pues, los profetas fueron también perseguidos, también tuvieron muchas aflicciones. Exactamente. ¿No? Y si nos vamos hacia atrás, pues encontramos lleno de aflicciones, ¿no? Las vidas, Job, David, perseguido por su hijo, en problemas, perseguido por Saúl, cuando había tenido una promesa muy grande David, ¿no? Pareciera que todo iba a ser color de rosa, José, ¿no? Con su túnica de colores y Dios le había prometido, ¿no? Veía la luna y las estrellas postrándose, o sea, tenía esa promesa de parte de Dios,
Pero para llegar a esa promesa, qué situaciones tuvo que atravesar para ser entendido en la palabra de Dios, ¿no? Y fue a través del sufrimiento que José pudo entender muchas cosas. Es interesante ver cómo José al final, cuando sus hermanos le piden perdón, José les dice, no, 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 tranquilos, no fueron ustedes los que me hicieron mal, fue Dios el que me llevó. Entonces José, a través de todas esas dificultades, logró entender que era la voluntad de Dios que él fuera vendido, que era la voluntad de Dios que estuviera en la cárcel. Dios tenía un plan, lo que también el libro, ¿no? No debería ser, perdón, que estamos hablando ya de un libro de Lisa Terkeurst, ¿no? Un apellido muy raro. Un apellido raro, no debería ser así. Saca fuerzas cuando te sientes vencida. Está muy dirigido hacia las mujeres. Ella escribe apoyando mucho a las mujeres. Tiene un ministerio también, Proverbios 31 se llama su ministerio. Pero es un libro que de verdad nos sirve de mucho a todos, hombres y mujeres, porque habla precisamente de esto que está tocando nuestra hermana Nancy, trayéndonos este libro y presentándolo acerca de los sufrimientos. Y leíamos eso en Mateo, ¿no? Exactamente, sí. En preparación a No debería ser así, de Lisa, de Editorial Origen, yo sí pensaba en la vida de Jesús, ese que es el centro. ¿Qué dijo? Y yo creo que una de las cosas que dijo fue eso, precisamente, que debemos ser dichosos al pasar por llanto, porque vamos a ser consolados, ¿no? Claro. Y él no eximió al ser humano con su venida y con lo que iba a hacer en la cruz, de que iba a haber un tiempo de aflicción. Y algo que me llamó la atención apenas oír es de Elizabeth Elliot. A su esposo lo martirizan y lo matan. Y ella hace poco que murió, ya era una persona mayor que había impactado con su vida. Y ella me gusta lo que dice al respecto. Dice que el sufrimiento es una forma de Dios para llamar nuestra atención. Y yo sí he visto eso. Hay mucha gente que Dios, su palabra, la oración, es un accesorio, no es parte de su vida, porque pues la llevan más o menos bien. Claro. Pero viene el sufrimiento, viene la dificultad, y entonces sí van y buscan a Dios, ¿no? Exacto. Sí van y se empiezan a congregar, o leen la palabra, o oran. Y yo creo que sí es real para muchas personas, el sufrimiento nos atrae a Dios. Por eso no debemos verlo como algo negativo, ¿no? Aunque sea difícil estar pasando por eso, debemos recordar las palabras de Jesús y entonces animarnos a pasar ese tiempo de sufrimiento. Elizabeth Elliot en este audio que escuché decía, el megáfono de Dios es el dolor. ¿Por qué? Porque Dios nos puede susurrar a nuestras conciencias, nos puede hablar en nuestros gozos, pero nos grita en nuestros dolores. Y esto lo compartía de parte de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, sí. Y ese autor que ilustrado, letrado, culto, pero sobre todo un hombre temeroso de Dios. Claro. Y me llamó la atención, ¿no? Dios te puede susurrar en tu conciencia, en tu gozo, te puede hablar a tu corazón, pero te va a gritar en el sufrimiento y en el dolor. Y entonces es como un preámbulo para decir, estos 11 capítulos que trata Lisa en su libro son muy ricos porque, como decíamos hace un rato, es una persona que se ha preocupado y ocupado perdón, en leer la palabra, en comprender muchas de estas cosas como las bienaventuranzas, quiero pensar, aunque no detecté ninguna a lo largo de su libro. Pero así como me pasó anoche, ¿no? De ver desde otra perspectiva las bienaventuranzas, estoy segura que le pasa tiro por viaje a Lisa. Sí, y entonces claro. Ella se ha empeñado en ser un portavoz de Dios. Al final del libro, y me estoy adelantando muchísimo, pero es eso lo que Dios la llamó a hacer. Y algo que yo aprendí muy significativo, si puedo rescatar una o dos cosas más significativas, es que sí se valen las preguntas con Dios. Claro. Porque en mucho de nuestra vida cristiana, en la mía al menos, era, no preguntes por qué, pregunta dónde puedes encontrar a Dios. Y eso es válido, pero es muy válido el por qué, ya que vemos ejemplos como el de Job, que sí cuestionó a Dios de una forma que nadie lo había hecho. Y él no tenía la ley en ese tiempo que su libro fue escrito o que su vida se desarrolló,
No estaba la ley, todavía Moisés no había escrito lo que escribió. Sin embargo, Job se atrevió. Y es una de las cosas que dice Elisa. Yo me atreví a decirle por qué. Y entendí que Dios iba a tener respuestas para cada una de mis preguntas. Entonces no está mal que nos atrevamos. Claro, no, y está muy entablar ese diálogo con Dios, ¿no? Que al final no está lejos, ¿no? Para que lo vayamos a buscar, dice la palabra de Dios, no está, está con nosotros y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino aquel que sufrió en todo, ¿no? Se hizo carne y hace ratito, bueno, ahorita leer una parte del primer capítulo del libro, la desilusión no es prueba de que Dios nos está quitando las cosas buenas. A veces no es más que su forma de llevarnos a casa. Ajá. Justo lo que decía ahorita, hermana Nancy, ¿no? De que el dolor a veces nos lleva a veces queremos, o en muchos lugares se predica una vida de solo bondades y de solo cosas buenas. Y seamos honestos, si Dios nos da las carretadas de dinero, si Dios nos da una salud al 100%, que no estoy diciendo que Dios no quiera eso para nosotros, por supuesto que lo quiere, pero seamos honestos, si Dios nos da todo, quiero preguntarle a Salomón si no nos olvidamos de Dios, quiero preguntarle a David si no nos equivocamos, y quiero preguntarle a Alejandro, a Nancy y a Liliana, no solamente a aquellos personajes de la Biblia, nos vamos a olvidar de Dios. Veía también algo que menciona Lisa cuando estuvo enferma, cómo Dios utilizó el dolor para llevarla al médico y hacerle una cirugía, y pues fue utilizado el dolor cuando ella lo que quería era que le quitaran el dolor. Obviamente el ejemplo maestro, pues Jesús, ¿no? Cuando está en el Getsemaní y dice Dios, mi deseo, el deseo de Jesús en su carne en ese momento de angustia era, haz pasar de mí esta copa. No quiero, yo no, y él siendo hijo, ahorita también leeré algo en Hebreos, pero cierra con broche de oro, pero no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Lo dice Marcos, ¿no? Entonces, ok, el sufrimiento sí, pero venga, vamos, voy contigo, Dios, ¿no? Y vamos a salir adelante y a sacarlo. La oración, cuando nos enseña a orar Dios, también, ¿no? Hablando de hágase tu voluntad, ¿no? Exactamente. Entonces, buscar siempre la voluntad. Y en cuanto al sufrimiento, ejemplo, obviamente nuestra vida como cristianos pues gira alrededor de Cristo, y en Hebreos 5, en el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, pues aquí vemos en la palabra de Dios, claro, ¿no? Que con súplicas, con lágrimas, con ruegos, le pedía al Padre, pero a través del sufrimiento, él aprendió a obedecer y además fue perfeccionado. Entonces, pues ahí estamos hablando de esa perfección, ese proceso por el que Dios a veces nos lleva a través del sufrimiento. Y además, hablar de que estamos, el primer capítulo de Lisa, ¿no? Que habla entre dos jardines, pues estamos en un mundo roto, ¿no? Donde hay sufrimiento, y la Biblia también, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces sí nos habla las bienaventuranzas, también lo que decía, hermana, el Apocalipsis, al que venciere refiriéndose a una pelea, ¿no? A una batalla. Habla a cada ratito, al que venciere le daré, al que venciere esto. Entonces está hablando de una lucha continua. Pablo en Romanos se pelea fuertemente, ¿no? Contra esa carne, esas aflicciones, eso que no quiere hacer y lo termina haciendo, ¿no? Y bueno, un sinfín de cosas, pero bueno, no salirme del tema del libro. Sí, ella dice que nuestro corazón fue creado en el contexto de la perfección del jardín del Edén. En eso fue creado, pero no estamos ahí hoy.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y una de las cosas que puede suceder es que nos aislemos. Claro. Y ahí es donde nuestra mente nos va a jugar muy feo, pero también el enemigo va a empezar a hacer de las suyas. No por nada hay tantos libros escritos acerca de esa situación que vive nuestra mente. De hecho, otro de los libros súper útiles en este aspecto es El campo de la batalla de la mente de Joyce Meyer. Okay. Porque ahí se juega un papel vital y muy difícil. Entonces, debemos ser conscientes de que ya no estamos, aunque fuimos creados para vivir en ese jardín donde todo iba a ser diferente, no estamos allí. Y entonces confrontar la realidad con que vamos para allá. En el proceso, aquello que nos dejó fuera del jardín tiene que ser quitado, porque no podemos regresar a ese lugar con todo el bolón de cosas que traemos. Como decía hace un rato, cosas tan simples como se me metió sin ponerme la direccional, que nos sacan de nuestras casillas, hasta tantas cosas dificultosas. No debemos quedarnos ahí enganchados, ¿no? Sino dejar a un ladito ese tipo de cosas y decir, hay algo mejor. Y yo estoy llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, que eso es lo que continúa diciendo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Cómo voy a hacer esa sal? ¿Voy a ser un insípido? ¿O si voy a sazonar y a dar buen sabor? ¿Cómo voy a hacer esa luz si yo ando cabizbajo o con cara de enojado o qué sé yo, ¿no? Estamos llamados en este tiempo, entre los dos jardines, a caminar en una dirección diferente y a esforzarnos. En estos 11 capítulos, a mí algo que me parece muy distintivo del libro, no debería ser así, es que nos lleva a la fuente. Esa fuente que es la palabra de Dios. No hay más. No nos lleva a pensamientos de otras personas o al humanismo, no, a la fuente. Y ahí nos recuerda que hay, en cada capítulo nos da puntos básicos y nos da esa sección de recuerda esto y esto y esto. Si ya leíste el capítulo, debes recordar estos puntos básicos. Luego recibe, que son otra vez palabra de Dios, promesas de la Biblia acerca de cada tema tratado. Luego nos da una reflexión, que son preguntas para aterrizar el tema de cada capítulo. Y me encanta cómo cierra con oración. Son bellísimas oraciones, muy reflexivas, muy auténticas y que bendicen a la lectora del libro, de verdad. Y siempre orando en el nombre de Jesús. En mi trabajo en la librería tengo oportunidad de ver cantidad de devocionales y siempre, muchos, no siempre, muchos terminan, y te pedimos que bendigas a los misioneros en el campo, amén. Qué diferente es cuando decimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre. Bueno, Lisa no le falla, todas las oraciones las termina así. Claro. Pero además muy reflexivas, muy de corazón a corazón, muy de una hija con su papá, que está diciéndole, mira, tú conoces esto, tú sabes aquello, tú puedes cambiar esto otro, tú me respondes en tantas direcciones, y muy lindo, yo ampliamente lo recomiendo. Fue, digamos, una cosa rara la que se sucedió para que yo tomara este libro, pero ya que se dio, híjole, de veras que alguien está al mando, Dios está al mando de todas nuestras vidas y nos lleva a hablar de cosas. Y luego cuando ustedes tuvieron la bondad de invitarme, sí estuve dudando entre qué compartir. Y en una de nuestras pláticas fue, les quisiera hablar de este libro, porque ya para entonces ya había causado mucho impacto en mi corazón. No, y fue un súper tema, hermana. Yo, digo, no conocía ni a la autora, la verdad. Ajá. Pero cuando empecé a leer el libro, sabiendo que venía a platicar de ese libro, pues en 3 días me enfrasqué en el libro, me metí porque el libro así es, ¿no? Te llena, te lleva. Las cosas que decía usted que me gustó mucho, el vamos a la fuente, el recibe, que si me permiten voy a leer algunas para antojarles un poquito el libro. Aquí cerrando el capítulo, no me recuerdo si es el 1 o el 2, vamos a la fuente. El polvo no tiene por qué significar el final, a menudo tiene que estar presente para que algo nuevo se inicie. La autora nos invita en la sección de recuerda. Vivimos en un mundo quebrantado donde el quebranto sucede. El polvo es exactamente el ingrediente que a Dios le encanta usar.
Dios habla en un lenguaje de libertad, Satanás habla en un lenguaje de restricción. Dios es la única fuente de perfección de este lado de la eternidad y Él ve un plan perfecto para nuestro polvo. Si quiero sus promesas, tengo que confiar en su proceso. Dios nunca va a abandonarte, pero Él recorrerá grandes distancias para hacer una nueva versión de ti. ¿Qué tal si la desilusión fuera en realidad la cita divina exacta que tu alma necesita para tener un encuentro radical con Dios? Recibe. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y nos invita a leer la palabra de Dios al cerrar este capítulo en Génesis 2:3, cuando nos cuenta acerca del Edén. Jeremías 18:6, que también habla de esta alegoría en el alfarero, en Juan 9:5-6, segunda de Corintios 5:1-5 y Apocalipsis 21:5. Y vienen unas reflexiones bastante interesantes que aterriza todas sus vivencias de Lisa, lo que nos dice acerca de la palabra de Dios y nos invita a aterrizarlo en nuestras vidas reflexionando. ¿Cuándo has sentido que tu vida se deshacía al punto del polvo? ¿Cómo te identificas tú con la historia de la desobediencia de Adán y Eva? ¿En qué áreas albergas la esperanza de tener un nuevo comienzo? ¿De qué maneras estás dispuesto o dispuesta a confiar en el proceso de Dios para tu vida? Y la oración al final del cierre del capítulo 2. Pero pues bueno, esto es un poquito de lo que viene en el libro, en el capítulo 2 al final, para que se les antoje un poquito y vayan corriendo a comprarlos. De verdad, súper, súper, súper recomendable. Y seguro lo encuentran en librerías Maranata. Segurísimo. Maranata Lindavista, ahí está. Lindavista, por favor. Sí, Lisa, como a usted le pasó, también a mí no la conocía, fue a través de este libro, pero ella ha escrito más de 20. El anterior a este de No debería ser así se llama Sin invitación. Sin invitación. Y ella había terminado de escribir Sin invitación, Sí, lo mandó a la editorial y en eso llega la super noticia de la infidelidad de su marido. De su marido. Y entonces, cuando llegan a su puerta a entregarle la primer copia ya como tal, ella dice, para el repartidor de UPS que solo tocó el timbre de mi puerta y se retiró, fue un día más de trabajo. Pero a mí, recibir ese libro acerca del rechazo fue vida para mi alma. Porque todas esas cosas que yo había escrito acerca de qué hacer cuando te sientes rechazada y cuando estás viviendo el rechazo en tu vida, pues estaban cobrando vida, ¿no? Claro. Ella, muchas de las etapas que pasa escribiendo este libro, es solita en su casa, ya es un nido vacío, sus hijos ya salieron a hacer sus propias vidas y entonces ella muchas cosas las habla, pero de corazón a corazón, de una forma muy auténtica, muy cordial, muy empática. Y bueno, una de los capítulos, que es el 5, se llama De pinturas y personas, y ese día ella entiende que es como un lienzo en blanco, y Dios empieza a hacer su obra en ese lienzo, y entonces ella se va a la tienda de pinturas y compra un lienzo y empieza a ejercitar. Pues no sabía de pintura, pero empieza a hacer eso. Bueno, pues va avanzando, va entendiendo mucho del plan de Dios para su vida a través de pinturas y personas, porque efectivamente está pasando por un proceso de infidelidad, de cáncer, de nido vacío, de muchas cosas que no se esperaba, pero también Dios provee personas y provee esa reflexión, esa autoexaminación cuando se pone a hacer. Ustedes van a entenderlo también, pues porque están en el campo artístico, ¿no? En eso del diseño y con su agencia de publicidad. Pues eso le pasó a Lisa de Pinturas y Personas, y es muy bonito ver cómo esa introspección le sirvió tanto para darse cuenta de todo lo que puede hacer. Tiempo después hay una ilustración que una de las muchachas que le ilustra algunas de sus reflexiones hizo, y viene a ser una niña de 9 años. 9 años atrás, una de sus amigas más cercanas perdió a su niña.
Y entonces cuando viene ese encuentro entre la pintura que hizo una de las asistentes de Lisa a las manos de Angie, se llama su amiga, es como Dios está cuidando de Audrey, que era la niña que solamente la tuvo 9 meses en su vientre y se fue directito al cielo. Y entonces yo me maravillé, ¿no? Porque ese hábito que adquirió Lisa de estar pintando fue a más, de tal manera que otras personas que se dedican a lo mismo lo exteriorizan y empiezan a hacer cosas con Lisa y llegan a ser de bendición a otras personas. Entonces en este capítulo es algo muy singular de personas y pinturas, como Dios no te deja, jamás te abandona, Él está, Él se encarga de su obra en ti y va a seguir trabajando aún a pesar de ti mismo. Claro, qué padre Sí. enseñanza, ¿no? Y llevándolo a la palabra, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, Sí. que no nos dejará caer o ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Entonces, afianzando eso que dice, hermana, ¿no? Dios no nos va a dejar. También me llamaba mucho la atención algo en el libro. Dios sabe cosas que yo no sé. Él tiene un panorama más amplio, entonces no nos espantemos. Yo a veces utilizo términos más callejeros, pero no, me comportaré. Que no nos dé miedo enfrentarnos a los problemas, porque de ahí seguramente vamos a salir más que vencedores, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, ¿no? Cuando estoy en problemas puedo ver la gloria de Dios, puedo ver que Él está conmigo. Entonces, pues que no nos dé miedo, es parte del proceso y más bien enfrentarlo. Yo creo que se vale lo que decía al principio, hermana, preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres con esto? No, con todo respeto lo digo, porque yo soy muy respetuoso delante de Dios, no le arrebato, no le grito, no le digo Sí, lo claro. que tiene él que hacer, pero sí le pregunto, Señor, no te quedes callado, por favor, aquí estoy, dime lo que tengas que decirme, dime lo que tengas que hacer, deshaz lo que tengas que deshacer, pero por favor no te quedes callado, Señor, dime, y le ruego al Espíritu Santo, no me dejes, porque hay cosas que no estoy entendiendo, y yo sé que tú eres quien instruye, quien corrige, quien me puede decir esa comunicación con Dios. Entonces, a través de esos sufrimientos, podemos aprender muchas cosas. Sí, en ese aspecto del texto que tocaba, ella una ocasión se encontró en la fila del café con una chica, y esta chica tiene a su mamá que es una experta alfarera. Y entonces empiezan a hablar de ese trabajo del alfarero, y es cuando ella dice, es que en las manos de Dios somos esa arcilla, ese polvo, pero cuando Él nos toma, nos puede transformar. Y hay un estudio del alfarero, no es de Lisa, yo tuve oportunidad de aprender un poquito acerca de eso, pero de verdad todo el proceso es complejo, pero completo, y es precioso. Y lo importante aquí es, Él os perfeccionará, Él te va a llevar a más, hasta el día de Jesucristo. O sea, hoy no es el tiempo en que ya estás perfecto, todavía te falta un montón, pero eres barro en mis manos. Y se acordarán cuando Jeremías va a la casa del alfarero y dice que lo primero que ve es cómo deshace. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no estaba. A veces queremos pensar que por nuestro esfuerzo propio, por nuestro libre albedrío, podemos alcanzar ese nivel que Dios tiene planteado para nosotros, pero estamos muy lejos, y aquí yo les quería compartir otro pensamiento de C.S. Lewis. Dice, el hombre es ahora un horror para Dios y para sí mismo, porque él se ha hecho así por haber abusado de su libre albedrío. Dios nos guarde de veras de andar en nuestro propio andar, en nuestro propio sentir, en nuestra voluntad, porque nos vamos a convertir en eso, o nos hemos convertido en un horror para Dios y para nosotros mismos. Y luego, hablando otra vez de Elizabeth Elliot y de esta línea de pensamiento, ella dice, el hombre decidió que su propia idea de perfección y de gozo era mejor que la de Dios. Por eso el pecado entró, y ahora decimos, ¿por qué no hace Dios nada al respecto? Claro. Y es que Dios ya lo hizo. ¿Cómo? Mandando a Jesucristo a morir en la cruz. Pero no queremos, porque el hombre sigue diciendo, si es bueno, entonces no es divertido.
hemos traspolado las cosas y traspuesto, y por eso mi mamá siempre está diciendo, es que hoy, como dice la palabra, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Claro. Hoy hay tantas cosas, porque hemos querido ir en esa dirección, pero no olvidemos que somos polvo, somos arcilla, somos alguien que necesita, indispensable, la intervención del alfarero. De otra manera, estamos fritos. Claro, y leo Jeremías 18:6, bueno, desde el 5, entonces vino a mí, dice Jeremías, palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, reforzando eso, ¿no? Y ese alfarero que nos está formando, que nos está haciendo, que nos está quitando aquello que no está bien, ¿no? Y justo hace ratito, y lo toca Lisa en el libro, el jardín del Edén, ¿no? De todo árbol puedes comer, nada más no elijas tú lo que está bien y lo que está mal, eso a ti no te toca. No. Y lo leemos ahí en Génesis y lo leemos así como que por encimita, pero yo creo que día a día nos enfrentamos con ese árbol y con la serpiente que nos está diciendo, no, las cosas no son así, las cosas son así, de esta manera. Y nosotros, pues sí, como que sí, y empezamos a elegir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El libro también nos invita a eso, ¿no? A no voltear a ese árbol de la ciencia del bien y del mal y voltear al árbol de la vida, que ahorita lo acaba de mencionar. La vida, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? La vida para nosotros es Jesucristo. Entonces, cuando estamos pasando por esas dificultades, no voltemos a ver el árbol de la ciencia del bien y del mal. Señores, que esto es lo que debe ser. Yo quiero que sea así. Voltemos a ver a Jesucristo, que es el centro de nuestro cristianismo, voltemos a verlo y entenderemos mejor voltear al árbol de la vida. Cuando leí esto, no sabe, hermana, qué coraje me dio, cómo Adán y Eva no mejor agarraron el árbol de la vida y se fueron mejor al árbol que Dios les había dicho, aquí no te metas, ese es mi terreno, yo sé lo que te conviene, yo sé dónde vas a estar bien, ¿no? Pero ahí vamos, a cada ratito, a decirle a Dios qué es lo que está bien, cómo quiero yo las cosas. Y se nos olvida ese Getsemaní también, donde dice, no se haga como yo digo, Señor. Yo quiero que las cosas sean así porque creo que me va a doler, estoy nervioso, estoy preocupado, estoy angustiado, pero hágase como tú, ¿no? Y eso es lo que invitamos a, pues, a hacer a quienes nos escuchan, y si están pasando por un momento difícil, confíen en Dios. Él sabe, tiene un panorama muy amplio de quiénes somos nosotros mismos, y Él sabe además, el plan seguro, eso se los puedo garantizar, es 1000 veces mayor de lo que nosotros queremos. Seguro, sus planes de Dios son mayores a lo que nosotros estamos pidiendo. Sí, sin duda. Y yendo un poco más adelante en estos 11 capítulos, el 10 se trata de palabras de victoria. Y sinceramente cuando yo empecé a leerlo, yo dije, pues ya vienen todas las promesas, todos los testimonios que Lisa seguramente ha recabado de sus blogs, de su página, de sus lectoras. Pero no fue así. Okay. Pensando en quién está a cargo de nuestra vida y quién es el que lleva el control, yo entiendo, ¿no? Que en medio de las circunstancias difíciles debemos estar conscientes de Dios. Y fíjense lo que dice, es mucho mejor exponerse un poco a la enfermedad mortal para ayudar a levantar las defensas que exponerse y arriesgarse sin tener las fuerzas y defensas necesarias para combatirla. Estamos otra vez regreso en palabras de victoria, pero ella está hablando de esto. Y luego sigue, debemos probar el sufrimiento de hoy para no tener que ahogarnos en las devastaciones del mañana. Así como tenemos que levantarnos del sofá y ponernos a entrenar si queremos obtener fuerza física, debemos ser llevadas a circunstancias que transformarán nuestro ser si queremos adquirir fuerza espiritual. En medio de nuestras desilusiones y tiempos difíciles, tenemos que buscar ser transformadas para pensar, fíjense cómo, bíblicamente, procesar la vida instintivamente y confiar en Dios implícitamente. Implícito, o sea, viene junto con pegado, no lo puedo separar. Luego dice, debemos deshacernos de los sedimentos,
eso que se va quedando ahí rezagado y como enturbiando las cosas, que son la debilidad, el miedo, la complacencia, el pensamiento desesperanzado de que nuestra vida es injusta y que Dios mismo es injusto. Y fíjense la exhortación que nos hace, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8 del 5 al 6. Y hablando de las vasijas, dice, ser derramada en vasijas nuevas puede parecer incómodo, caótico y completamente injusto en el momento, pero es nuestra única esperanza de ver lo que Dios quiere que veamos y confiemos en Él. Eso es lo que hizo Jesús, lo que Él nos mostró. Para ser como Jesús debemos saturarnos más de Él y menos de nuestra forma humana de interpretar las circunstancias. En ninguna manera debemos alejarnos de Dios. El alfarero, el que está a cargo, el que tiene un plan para bien, porque esos son sus pensamientos de bien y no de mal, dice la Biblia, para darnos un futuro y una esperanza. Y no sé si tengo otro comentario, porque ya estamos en la recta final. Sí. Hermano, Ale. Sí. No, digo preguntarle, hermana, que estamos ahí en eso, pero ¿y si duele lo que estoy pasando? Es que sí va a doler. De entrada, pues, como lo que decía hace un momentito, para poder tener mayor fuerza en nuestro cuerpo, a veces nos tenemos que exponer a una enfermedad mortal, pero es porque lo que sigue va a ser más fuerte y necesitamos más entereza y una fe más profunda para poder seguir firmes. Entonces, lo que ella al final dice es, tu confianza en Dios, tu fe razonable, no tus sentimientos son los que van a estar al frente. Y es como nos decía una ilustración hace mucho tiempo en una convención de jóvenes, tu vida es un tren, el humo deben ser los sentimientos, el motor que jala todos los demás vagones debe ser tu fe en Dios. Entonces, sí, como es sufrimiento va a doler definitivamente, va a ser retador, pero se vale preguntarle, bueno Dios, ¿por qué pasó ahora? ¿Cómo crees que pudiera yo reaccionar? ¿Hasta cuándo sería que durara esto? Se valen las preguntas y eso es algo que yo creo que estamos conscientes de que se vale hacer. Y siempre pensar que todo obra para bien. Si yo amo a Dios, Exacto. me va a ayudar para bien, como dice Romanos 8:28. Así es. Y entonces, yo a veces en lo personal sí he pensado, hoy no tengo ganas de leer la Biblia y no sé cómo orar. Entonces, dejo todo eso en tierra neutral y me pongo a hacer mi vida más o menos regular o mi día, porque no puedo hacer mi vida así, lejos de eso que es tan importante, que es la palabra, la oración. Y entonces, ya al día siguiente me siento mejor y ya digo, Dios, creo que fue esto, creo que fue aquello, creo que no aprendí esto, creo que la regué en esto otro. O sea, a veces sí se vale. Dios no es un dictador que está diciendo, o me buscas o te voy a mandar un rayo de fuego que te consuma. Entonces, se vale que de repente Dios, me voy a hacer un paso para atrás, tú sabes que te amo, eso siempre le digo a Dios, tú eres lo más importante para mí. Jesucristo es la vida para mí, tu espíritu es tan importante, pero me hago paso para atrás. Lo que tú quieras es mejor, solo dame chance esta noche. Claro. Este día, esta mañana. Y de veras Dios obra y opera y nos deja y Él es bueno. Pero sí, ¿qué hacer en la dificultad, en el sufrimiento? Crecer en Cristo, crecer en nuestra fe, crecer en nuestra conciencia de su presencia, yo creo. Claro, y estar conscientes, ¿no? Que las maneras de Dios son las correctas, los tiempos de Dios también son los correctos, perfectos, ¿no? sí. No corramos, no nada. Algo que también en el cierre no quisiera dejar pasar, puesta la vista en lo eterno, Sí. que es ahí donde Dios tiene la vista puesta. Él vino para darnos vida eterna, Él está pensando en lo eterno. Hay muchas cosas que son bonitas aquí en la tierra y demás, pero si la estamos pasando mal, pongamos la vista en Jesús y en lo eterno. Amén, ¿no? así es. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Sí, Esperemos, sin duda. esperemos. Eso debería ser, ¿verdad? Algunas personas que nos escuchen a lo mejor no tienen así ese fundamento, pero yo creo que Dios por algo les está permitiendo escuchar esto y oír no de mí, de la palabra,
de Lisa, de una persona que ya pasó por tantas situaciones, pues algo que les quede en su corazón. Ella, para terminar, porque curiosamente, este libro no sabemos por qué se llama No debería ser, aunque lo inferimos, hasta el final, no lo dice al principio. Y es que dice que un día ella estaba, no es una profecía ni tampoco palabras divinas, pero le vino una especie de alegoría que se asentó en su alma y sintió ella que era bueno tanto como para ella como para los demás. Y ella la llamó todo al revés. Y entonces es una conversación entre el Hijo, Jesucristo, y el Padre. Entonces, con esa distancia de querernos adueñar de las palabras divinas, como dice ella, el Hijo le dice al Padre, oye, Padre, ¿por qué le vas a llamar todo al revés? Y entonces le empieza a contestar el Padre, a lo mejor no le va a gustar y cuando crezca no creo que le guste que le haya dado esas palabras. Creo que se cuestionará y siempre dirá, ¿por qué me hiciste esto? Pero el padre dirá, seguramente su pregunta favorita será ¿por qué? Y le será útil, pues en la lucha incesante aprenderá algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Verá que no le hice esto a ella, sino que lo hice por ella. Aunque me rompió el corazón darle lo opuesto a lo que quería, en algún momento me verá transformar todo eso malo en algo bueno. Y sigue el relato que el padre está dando como explicación para el corazón de Lisa. Y dice, en su incertidumbre se encontrará su mayor certeza y será una conservadora de la curiosidad, una abanderada de la imaginación, una dulce narradora de la verdad, una valiente portadora del Evangelio y el lado maravilloso del porqué. Cuando terminé de leer eso, pensé qué lindo, ¿no? Que ella piense que eso piensa Dios de ella. Pero fíjense cómo termina Lisa. Dile que le puse las palabras al revés, sigo hablando al Padre, porque le dará permiso al mundo una vez más de ver la maravilla que radica en los porqués. Sus porqués la han hecho sabia. Al revés son las palabras perfectas para una chica que eventualmente aterrizará al derecho, desordenada, maravillosa y llena de vida. Y dice Lisa, esa eres tú, querida amiga, esa soy yo. Esa es la transformación del polvo, de la arcilla que somos en las manos del divino alfarero. Entonces yo me las adueñé y yo dije, sí, yo también puedo estar incluida ahí. Y ahora sí, para cerrar, quiero leerles lo que Priscilla Shirer, esta mujer, me ha impactado, no solo por su intervención en, por ejemplo, Cuarto de Guerra, que me parece extraordinario, sino por lo que ha escrito, Dios le ha entregado. Ella dice, hay pocas personas tan valientes como para contar su verdad de una manera tan auténtica y cándida. Mi amiga de toda la vida, Lisa, es una de ellas. No debería ser así, nos da permiso de admitir nuestro propio dolor y desilusión al exponer con valentía el suyo. Luego nos apunta directamente al tema de la soberanía y fidelidad de Dios. Es un libro conmovedor, no solo porque cada capítulo exhala compasión y gracia, sino también porque yo de manera personal he sido testigo de sus lágrimas, el dolor y las oraciones que lo engendraron. Y allí radica su fuerza. Será imposible leer este libro y no salir tremendamente animada. Bueno, para las que nos oyen, Dios está restaurando el matrimonio de Lisa. Cuando ella está escribiendo las palabras finales, en el epílogo dice, está aquí Todd, mi esposo, y nos estamos dando otra oportunidad. Y yo creo que si vuelve a suceder un revés como el que me pasó, no voy a actuar de la misma manera en que actué, porque Dios me llevó a otro nivel de conocerlo a Él. Y yo esperaría que eso nos sucediera a todas, ¿no? Y a todos. Claro. Que vayamos a través de cada circunstancia difícil al siguiente nivel, en nuestra fe en Dios, no pensando en qué me darán, en qué me entregarán, en qué van a hacer por mí, sino en Dios, en su soberanía, en su amor, en nuestra identidad como hijas preciosas para Él. Sí, sí, sí. Pues listo, qué bonito cierre. Como siempre, Sí. ¿no? Hablar de Dios, de la palabra, siempre tiene un final feliz, se los aseguro. Y qué buen ejemplo preguntarle todo lo que acabamos de hablar a Job. Al final de todo lo que sucedió, que no lo libra de todo lo que pasó. Sus hijos se murieron y él sufrió, pero después le fue restituido todo y estoy seguro que salió un hombre muy diferente. Y si estamos pasando por esos momentos duros, no cuestionemos a Dios,
tengamos presente siempre esa soberanía de la que habla nuestra hermana Nancy. Y cuando Job y sus amigos acaban de platicar muchas cosas, Dios les contesta, perdón, tengo ahorita la versión 60, pero me gusta mucho cómo lo dice la NBI, pero dice el 38:2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En la NBI Dios le dice a Job, ¿quién eres tú para dudar de mí? ¿Quién eres tú para cuestionarme? Y empieza una serie, un debate con Job aquí. ¿Acaso los truenos te dicen heme aquí? ¿Acaso todo lo que hizo Dios? Pero me llama mucho la atención, ¿no? Cómo le dice, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Quiénes somos nosotros? Si estás pasando mal, ten la seguridad que es el alfarero rompiendo el barro y moldeándonos a la imagen para que tengamos una vida plena aquí en la tierra y sobre todo en la eternidad. Pero no cuestiones a Dios, ¿quién eres tú? Adueñémonos esa palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para dudar de Dios, para cuestionarle? Mejor démosle gracias y preguntémosle qué es lo que quiere que cambiemos. Seguramente si algo está mal en nuestras vidas, el que está equivocado seguramente somos nosotros. No es Dios, se los juro, no digamos a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe lo que estamos haciendo y más bien nosotros someternos a lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Así es. Y pues bueno, Sí. ¿no? Así es. Ese es. ¿Tú, amor, Liliana? Pues bueno, principalmente hablarles a nuestra comunidad, a las mujeres. Es un tema padrísimo, de verdad. Yo no tuve la oportunidad de leerlo completo, empecé a leerlo, pero sí, me está enganchando. Sé que lo voy a leer completo porque ahorita me motiva más, ¿no? De que hay promesas, hay muchas cosas y Dios pues nos pule, ¿no? O sea, y este libro me gustó mucho ahorita escucharlos. Doy gracias a Dios por su vida, hermana. Nancy Muñoz es la directora de Librería Maranata, sucursal Lindavista. Los invitamos, hermanos, vayan a la sucursal. Es una sucursal bonita, es una sucursal donde está principalmente el amor de Dios. Los invitamos porque hay muchas cosas que pueden adquirir para esos hogares, que es una necesidad de que la palabra esté en nuestros hogares. Y este libro súper recomendable, no debería ser así, de la autora Lisa, tiene un apellido complicado, Terqueurts, de Editorial Origen. Los invitamos a que adquieran su libro, de verdad, no se van a arrepentir. Y gracias a todos por escucharnos y seguiremos haciendo más entrevistas con la hermana Nancy Muñoz. No la pierdan de vista. Su nombre es Nancy Muñoz. Y vamos a estar al pendiente, hermana. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias un gustazo. por, y si hay por alguien, estar con nosotros. Y si hay alguien que les puede recomendar más libros, esa es la hermana Nancy Muñoz. A sus órdenes, gracias. Ok, pues listo. Muchas bendiciones. Sí, gracias.